Esto me ocurrió hace unos años, en un viaje que hice a Mazatlán. Me llamo Ana, y esta es una historia que jamás voy a olvidar. Después de la partida de mi padre, la casa se volvió silenciosa. Aunque mi madre, mis hermanos y yo seguíamos adelante, algo se había roto. Mi papá había sido el corazón de la familia, y desde que se fue, el día a día se volvió más difícil. Pero aún así, su recuerdo seguía con nosotros, especialmente a través de su viejo Suru, el coche que tanto cuidaba y que decidió conservar en lugar de vender. Yo había terminado la universidad, pero como suele pasar, el trabajo no llegó tan fácil. Aún así, entre pequeños esfuerzos y ahorros, decidí que era hora de regalarle a mi madre algo especial, un viaje a la playa por su cumpleaños. Hacía años que no íbamos, desde que la enfermedad de mi padre nos cambió la vida. En ese viaje, íbamos mis hermanos, mi madre y yo. Todo fue planeado con cuidado, reservé el alojamiento con antelación, ahorramos con tiempo y logramos organizarnos para que ella tuviera vacaciones. Su reacción cuando le di la sorpresa, no la olvidaré jamás. Salimos muy temprano desde Guadalajara. Era la primera vez que conducía en un viaje largo, y sí, tenía nervios, pero algo me decía que todo iba a ir bien. Nos fuimos tranquilos, disfrutando del camino, con la mente llena de recuerdos, y también con la sensación de que mi padre, de alguna forma, seguía con nosotros. Mazatlán nos recibió con sol, brisa del mar y muchos lugares hermosos que recorrimos gracias al coche de papá. Todo fue perfecto, hasta el día del regreso. Ese día salimos tarde, como a las 5 de la tarde. Habíamos aprovechado para visitar algunos lugares más, y aunque sabíamos que nos esperaba un viaje largo, íbamos tranquilos. Había algo en el ambiente que no sabíamos explicar. Un silencio diferente, una energía extraña. Fue entonces, ya en carretera, cuando comenzó lo que nunca olvidaríamos. Les cuento todos los detalles del viaje porque, aunque parecían triviales, fueron relevantes para lo que nos sucedió. Desde que salimos de Mazatlán hasta poco antes de llegar a Tepic, todo iba tranquilo. Pero algo cambió, y no lo olvidaremos jamás. Habíamos salido más tarde de lo previsto, y se nos hizo de noche en la carretera. Yo iba al volante, y aunque tenía algo de experiencia, conducir de noche no era lo mío. Mi visión no es la mejor, pero traté de mantener la calma, confiando en que el trayecto terminaría sin contratiempos. Íbamos por el kilómetro 91 cuando todo sucedió. Desde varios metros atrás, venía un coche rojo a gran velocidad. La carretera, aunque de cuota, tenía un solo carril por sentido, con acotamientos amplios. Lo vi acercarse rápido por el retrovisor, así que me orillé con cuidado para dejarlo pasar. El coche me rebasó sin problemas, pero más adelante se encontró con un tráiler de doble remolque que iba muy despacio. Del otro lado venía otro tráiler en sentido contrario. Fue cuestión de segundos. El coche rojo intentó pasar entre ambos vehículos, pero rozó uno de los remolques y perdió el control. Se salió del camino, giró y se detuvo violentamente contra un árbol a un costado. El impacto fue impresionante. Desde donde estábamos, vimos como algo salió expulsado por una de las ventanas. Me detuve de inmediato en el acotamiento, activé las intermitentes y respiré hondo. Los trailers continuaron su camino, sin detenerse. Nos quedamos en completo silencio. Era la primera vez que presenciábamos algo así. En la ciudad, uno ve accidentes menores, pero esto fue distinto. Había una energía extraña en el aire. Y entonces, vi algo que aún no sé cómo explicar. Una figura, una especie de bruma blanca, se elevó del lugar donde había caído una de las personas del vehículo rojo. No era humo ni niebla, era más bien como una silueta tenue, suspendida, como si no supiera que ya no pertenecía a este plano. Le pregunté a mi madre si también lo veía, y sin quitar la vista, simplemente asintió. Fue mi hermano José quien rompió el silencio. Me pidió que fuéramos a ver si alguien necesitaba ayuda. Reaccionamos, salimos del coche y corrimos hacia el lugar del accidente. En el interior del vehículo, apenas visible por la oscuridad y el polvo, había un hombre atrapado. Su estado era delicado, y todo indicaba que ya no respondía. Mi hermana Brenda, al acercarse, empezó a marearse. Mi madre palideció. Les pedí que volvieran al coche para descansar mientras mi hermano y yo intentábamos ayudar. Nos acercamos de nuevo. Intentamos abrir la puerta y mover el cuerpo, pero estaba atrapado entre el asiento y el tablero.
Sentimos que forzar su salida podría empeorar las cosas, así que decidimos esperar ayuda. Cuando recuperamos un poco la calma, supe que era momento de buscar auxilio. Busqué mi teléfono, pero no tenía señal. Me di cuenta entonces de que mi compañía no tenía cobertura en esa zona. Les pedí a mis hermanos que intentaran con los suyos, pero ninguno tenía señal. Fue un momento extraño. La noche, el silencio, la falta de conexión, el hecho de estar tan lejos, todo parecía salido de otra realidad. Como si el tiempo se hubiera detenido. Nos quedamos esperando, en medio de la nada, con la sensación de que algo más nos observaba. Con todo lo que había ocurrido, perdimos por completo la noción del tiempo. Le pedí a mi hermano José que estuviera atento, por si pasaba algún auto que pudiera ayudarnos a contactar a emergencias. Se colocó detrás de nuestro coche con un trapo, intentando hacer señales. Pero no pasaba nadie. Fue ahí cuando empecé a darme cuenta de ciertos detalles que no había notado antes. La carretera se sentía distinta. Ya no veía las barreras de protección que suelen colocarse en las curvas, ni las líneas reflectantes que marcan los carriles. Incluso las señales de tránsito habían desaparecido. Le pregunté a José si él también lo notaba. Me dijo que no. Me dirigí entonces al coche para ver cómo estaban mi madre y mi hermana. Seguían en estado de shock, temblorosas y muy pálidas. Entendí que no podría pedirles ayuda en ese momento. Necesitaban calma y descanso. Yo también me sentía superada por la situación. Un nudo en la garganta me impedía pensar con claridad. Lloré. Lloré de miedo, de desesperación, de no saber qué hacer. Pero después de unos minutos logré serenarme. Y entonces lo vi claro, no podíamos quedarnos ahí. Ya no había nada que hacer por las personas del otro vehículo. Si no teníamos señal y nadie pasaba por ahí, debíamos avanzar y buscar ayuda más adelante. Le dije a mi hermano que era mejor irnos. Aunque en el fondo nos dolía dejar la escena atrás, entendíamos que era lo más responsable. Él asintió, y regresamos al coche. Para entonces, mi madre y mi hermana comenzaban a mejorar. Mi mamá se sobaba el brazo izquierdo. Le pregunté si estaba bien, y me respondió que sí. Eso me tranquilizó, por un momento. Pero en cuanto giré la llave del coche, el motor no respondió. Ni siquiera hizo el intento. Lo intenté varias veces. Nada. No entendía qué estaba pasando. Antes del viaje, había llevado el auto al mecánico precisamente para evitar cualquier problema. Nos había asegurado que todo estaba en buenas condiciones. Sí, no era un modelo reciente, pero nunca había fallado. Mi madre, ya más serena, sugirió revisar la batería. Recordaba cómo mi padre solía limpiarla cuando hacía falta. Abrí el cofre y revisé. Todo parecía en orden. No había sarro, no había cables sueltos, nada que justificara el fallo. El reloj marcaba poco más de las 9 de la noche. El lugar estaba completamente oscuro. Sin señal, sin paso de autos, y ahora, sin coche. Me senté en una piedra al lado de la carretera para tratar de tranquilizarme y pensar en una solución. Y fue entonces que algo me llamó profundamente la atención. La piedra donde me senté era grande. Muy grande. Y había muchas más a los lados del camino. En una autopista, eso es poco común. Las vías suelen estar despejadas de obstáculos. Pero aquí, el terreno parecía más agreste, como si ya no estuviéramos en el mismo tramo de carretera. Y entonces, lo escuché. Un rebuzno. Lejano, pero claro. Levanté la vista, y a lo lejos, apenas visible entre la oscuridad, había una figura montada en lo que parecía ser un burro. No podía ver bien. Pero escuché claramente la voz de un hombre gritándole algo al animal, como si lo guiara por un sendero oculto. Le hice una seña a José para que me acompañara. Nos acercamos al punto donde habíamos escuchado la voz. Ya más cerca, vimos a un hombre mayor con sombrero, claramente molesto con su burro, que parecía ya no querer avanzar. El animal cargaba varias cosas. Me acerqué con respeto y le sugerí que quizás su burro necesitaba descansar o un poco de agua. El hombre respondió que por eso se dirigían a un pueblo cercano, donde pasarían la noche antes de continuar su viaje al día siguiente. Esa respuesta me desconcertó. No había notado que cerca pudiera haber un pueblo. Le pregunté cómo se llamaba, pero no recuerdo el nombre que mencionó.
Me señaló con la mano hacia la derecha. A la distancia, apenas visibles, se veían unas luces. Dijo que allí encontraríamos ayuda. Le dije a José que quizás esa era nuestra mejor opción. Cuando me giré para hablar con el hombre, ya no estaba. Solo alcanzamos a oír su voz a lo lejos, aún hablándole al burro. Volví al coche con la idea de caminar hasta ese pueblo, los 4 juntos. Pero mi madre no estuvo de acuerdo. Dijo que era peligroso, que no sabíamos con certeza qué tan lejos estaban y que podíamos encontrar en el camino. Intenté explicarle que no teníamos muchas alternativas, que llevábamos ya mucho tiempo esperando y nadie aparecía. Pero ella insistió en que debíamos tener fe en que alguien pasaría. Entonces recordé que en algunas carreteras hay postes de auxilio, teléfonos especiales. Le propuse a José salir a buscarlos, mientras ellas se quedaban en el coche. Nos adentramos caminando por el borde de la carretera. Cuanto más avanzábamos, menos familiar me parecía el entorno. Todo estaba oscuro, los árboles eran altos y retorcidos, algunos completamente secos. El viento los hacía crujir de una forma extraña, como si nos susurraran algo al oído. Me esforzaba por mantener la calma, sobre todo para que José no notara mi nerviosismo. En un momento, él me preguntó si creía en fantasmas o en brujas. Si no temía que algo apareciera de pronto. No quise mostrarle lo asustada que estaba. En realidad, hasta los árboles y arbustos me ponían nerviosa. Cada sonido entre las ramas me hacía pensar que alguien o algo nos observaba. Llevábamos ya casi 1 kilómetro caminando y no habíamos encontrado nada. De pronto, escuchamos el sonido de un tren a lo lejos. José se emocionó y dijo que tal vez alguien del tren podría ayudarnos. Le respondí que eso era poco probable, los trenes de carga no suelen llevar pasajeros y además, no pasaban tan cerca como para vernos. Pero apenas terminé de decirlo, el tren pasó justo al lado. No solo eso, iba lleno de personas. Uno de ellos, desde una ventana, nos saludó sonriente con la mano. Fue entonces cuando José comenzó a agitar los brazos, gritando que necesitábamos ayuda. Pero el pasajero siguió sonriendo y agitando su mano, como si creyera que simplemente le estábamos devolviendo el saludo. El tren siguió su camino. Fue ahí cuando me detuve por completo. Empecé a conectar todo. Las luces que no estaban. El silencio anormal. La carretera sin señalizaciones. El hombre y su burro que desaparecieron sin dejar rastro. Y ahora, un tren que no debería haber pasado tan cerca, lleno de gente. Estaba procesando todo cuando José me gritó desde atrás. Su rostro lo decía todo, estaba aterrado. Me pidió que me regresara. Le pregunté qué ocurría, pero no me respondió. Solo señaló con la mano hacia atrás, con los ojos fijos en algo que yo aún no veía. A lo lejos, sobre el acotamiento, apareció un joven de unos 20 años que caminaba en dirección a nosotros. Su forma de vestir me pareció inusual, algo antigua, quizá típica del supuesto pueblo cercano. Pero no puedo negar que, por un momento, pensé que podía ser alguien que nos hiciera daño. Cuando pasó junto a mí, no dijo nada. Ni siquiera nos miró. Su rostro era muy pálido, su mirada completamente perdida. Y lo más extraño, al pasar cerca, sentí un escalofrío intenso, como si su sola presencia helara el ambiente. También pasó al lado de José, con la misma indiferencia. Era como si no nos viera. Le dije a mi hermano que regresáramos al coche. No habíamos encontrado ningún teléfono de emergencia, y ese joven iba hacia mi madre y mi hermana. Corrimos. Sentí que todo ese recorrido había sido en vano. Estaba agotada. Me detuve un momento para recuperar el aliento, y entonces la vi. Una cruz de carretera, justo donde me agaché. Tenía un nombre, Ernesto, y una fecha grabada, 29 de abril de 1991. Corrimos de nuevo al coche. Mi madre y mi hermana estaban asustadas. Decían que el joven extraño había pasado junto a ellas, y que sentían cerca la presencia de los espíritus del accidente. Todo era confuso. Parecía que el tiempo no avanzaba, que estábamos atrapados en una especie de bucle paranormal. Fue Brenda quien me dijo que intentara encender el coche una vez más. Lo hice, sin muchas esperanzas. Y el coche arrancó. Nos marchamos de inmediato. Y conforme avanzábamos, la carretera volvió a la normalidad,
las señales reflectantes, los carriles iluminados, los demás coches. Todo reapareció como si nada hubiese pasado. Lo extraño fue que el pueblo que habíamos visto a lo lejos ya no estaba. Pregunté a mis hermanos si podían ver las luces, pero me dijeron que no había nada. Ni rastro del accidente, ni del pueblo. Todo estaba sumido en la oscuridad. Cuando llegamos a la caseta de Tepic, le informé al encargado que habíamos presenciado un accidente en la carretera, a la altura del kilómetro 91. Le dije que los ocupantes del coche rojo no se habían movido desde el impacto. El encargado se quedó en silencio, y luego simplemente se alejó sin responderme. Mientras tanto, mi madre hablaba con una mujer que vendía elotes. Le contó lo que nos había pasado. Y lo que aquella mujer le dijo nos dejó sin palabras. Lo que vieron ya ha pasado antes. Siempre sucede en abril, cada año. Personas como ustedes llegan y cuentan lo mismo. Un coche rojo. Un accidente. Un joven pálido que aparece. El pueblo que buscan, no existe. Todo eso ya pasó, hace más de 30 años.